Bueno, entonces ahora lo que tenemos es una viga continua, en este caso de 3 tramos, con apoyos en A, 1, 2 y B. Y lo que queremos saber es también hacer el análisis de línea de influencia según una carga variable unitaria dirigida hacia abajo, que va desde A hasta B. Y entonces, así como en reticulados analizamos qué le pasaba a cada barra, en vigas continuas vamos a analizar qué le pasa a cada sección. Y en realidad no se complejiza, ya no es más complicado, porque es lo mismo. Pero ahora lo que pasa es que hay que analizar en cada sección, y en el reticulado tenemos esfuerzos axiales nada más. Acá tenemos momentos flectores, corte, bueno, no hay torsor, pero se hubiera torsor, axiales y reacciones. De todo eso hay que sacar línea de influencia. Pero como en el caso del reticulado, vamos a empezar primero sacando las líneas de influencia de las incógnitas hiperestáticas. Con el reticulado, el isostático equivalente que estamos considerando en este curso, para vías continuas, ¿cuáles serían las incógnitas hiperestáticas? Claro, los apoyos intermedios. Acá agregaríamos articulaciones y le pondríamos X1 y X2. Y entonces ahora queremos saber, en primera instancia, cómo varía X1 cuando la carga unitaria se desplaza entre A y B, y cómo varía X2 cuando la carga unitaria se desplaza entre A y B. Entonces ahora vamos a tener no un único momento flector como X1 y como X2, o sea, no tantos kilonewton metros que teníamos respuestas para cargas muertas, sino una variación. Y esa variación es la que está acá. Este gráfico que está acá me marca cómo varía el momento flector de X1, solamente para la sección donde coloqué la articulación, cuando la carga unitaria recorre las distintas secciones de la viga. Entonces, en X1, cuando la carga unitaria está en la mitad del primer tramo, bueno, vale aproximadamente 0,7, negativo. Pero cuando la carga unitaria está en la mitad del tercer tramo, por ejemplo, el momento flector en X1 vale más 0,40. X1 para que el isostático sea equivalente a... No, acá ya lo del isostático, todo eso como una herramienta. Ahora lo que queremos saber cómo varía el momento flector en esta sección. Por ejemplo, estoy dimensionando hormigón armado, tengo que saber cuánta armadura colocar, arriba y abajo. Si coloco armadura arriba es que hay tracción arriba. Si coloco armadura abajo es que hay tracción abajo. Entonces, este gráfico me dice que yo voy a tener que colocar armadura arriba, porque el momento es negativo, para un valor de 0,8 kN. Pero a su vez, por otras posiciones que tiene la carga unitaria, voy a tener que colocar armadura abajo porque esa sección también puede estar sometida a tracción abajo para determinadas posiciones de la carga X1, y entonces esto me da un momento 0,4 kN abajo. Pero esto me da entonces todo lo que le puede pasar a esa sección. Una consulta, este es para momentos, en el caso de la línea de influencia del corte o del apoyo, sí. ¿Cómo lo deberíamos interpretar? O sea, de esa forma. Bueno, sí, para el corte. Y también acá, por ejemplo, está la de corte, toma una sección inmediatamente a la derecha del apoyo 1, o sea, a la derecha acá. Quiero ver qué le pasa a esta sección en cuanto a corte, cómo varía el corte cuando la carga unitaria varía entre A y B. Y bueno, me da un gráfico parecido. Cuando la carga unitaria está en la sección, por supuesto, en la sección que estoy considerando, me da 1, bueno, está allí. Y cuando la carga unitaria se desplaza ya sea de izquierda o derecha, bueno, tengo esta variación del esfuerzo de corte, a veces negativo, a veces positivo. Bueno, en este caso sí, podría ser, claro. Sí, la de corte tomaría el máximo, sí, ¿no? Tiene... Pero a fines de adultos, el uso de diseño, ¿cómo lo
No, esto, ¿Dónde poner? y esto, bueno, sería, ¿cuál sería una viga de hormigón? El diámetro de estribo y separación que tenés que adaptar para la peor situación. Yo en toda la viga sé cuál es, en esta sección sé para cualquier posición de la carga, cuál va a ser la peor situación. Pero lo importante acá es que estamos, así como en reticulado, y vamos viendo las analogías, en reticulado consideraba cada valla por separado, acá tengo que considerar cada sección por separado. Y en reticulado a cada valla solamente le podía pasar esfuerzo axial. Acá tengo un momento. Claro, y torsor si tuviese, y secciones. Entonces, es lo mismo, pero bueno, con otro menú más desplegable, digamos. Pero el concepto es el mismo. Quiero ver en distintas secciones cómo varían los esfuerzos internos cuando la carga unitaria se desplaza vertical hacia abajo entre A y B. Y los gráficos que queremos llegar son esos que están allí. Pero bueno, ¿en cuántas secciones voy a tomar? Porque la viga tiene infinitas secciones. Y bueno, tomo la de los apoyos y la de los tramos intermedios. Y ahí hago el análisis de todos los esfuerzos internos en esos dos. Así que, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Pero bueno, como en el caso de reticulado, el reticulado empezaba analizando la línea de influencia para las barras donde hacía el seccionamiento. Acá empiezo a hacer la línea de influencia de las incógnitas prestáticas, o sea, donde coloco la articulación. Por eso tengo una matriz de 2x2 beta. Claro, así como el reticulado podría tener 2x2 si hubiesen dos barras superabundantes. Entonces, si el grado de plasticidad fuese 2, sí, determina un grado de plasticidad y el. Entonces, ¿cómo voy a obtener la fórmula de la línea de influencia para las incógnitas prestáticas de la ecuación de compatibilidad del método de las fuerzas? Despejo X y me queda X igual menos delta XXU invertida por delta X sub 0. El delta XXU invertido cambiado de signo le llamo beta. Y entonces me queda beta o sea, la misma fórmula de antes. Lo podemos ver acá. Y pasamos al PDF porque la fórmula es la misma. No cambia. La teoría sigue siendo exactamente la misma. Para vigas continuas o para reticulado, parto de la ecuación de compatibilidad de desplazamiento. El reticulado, este cero, era que en la estructura real, donde yo considero dos secciones, no se alejan, se mueven igual. Entonces el corrimiento relativo del reticulado en las secciones de corte es cero. En las vigas continuas, este cero representa que donde puse la articulación, las dos secciones que están al lado, en la viga real giran igual. No hay un giro relativo. Entonces este cero implica que no hay giro relativo entre las dos secciones que están donde yo coloco la articulación. El concepto es el mismo, que continuidad de la sección. Claro, es lo mismo, nada más que cuando, en este caso, en el isostático elegí para la viga continua, los desplazamientos son giros relativos, en cambio en el reticulado son corrimientos relativos. Pues está bueno ir viendo porque uno va comparando y es más, digamos, más trabajo, pero los conceptos son los mismos. De acá yo paso al sistema de ecuaciones lineales, esto le llamo beta, y otra vez tengo la fórmula que me permite calcular cuánto vale la incógnita hiperestática, que en reticulado era la variación del esfuerzo axial en la valla donde hice el corte. Acá es el momento flector en cada una de donde tengo X1, X2. El beta, otra vez, delta XXU, invertido, cambiado de signo, no depende de la acción externa. O sea que eso no agregamos nada. El delta X sub 0 era en cuanto se alargaban o se acercaban o se alejaban las secciones de corte en el reticulado. Ahora es cuál es el ángulo de giro relativo que tengo en las dos secciones donde tengo la articulación agregada para el isostático equivalente. Pero este giro relativo ahora es variable, porque como la carga varía entre A y B, bueno, el giro relativo de las secciones va a ir variando según donde esté la carga unitaria. Entonces, otra vez, el mismo problema. Este es variable, este va a ser variable también.
Entonces a este le vamos a llamar delta, porque la carga es unitaria porque es el concepto que usamos en línea de influencia. Y acá le vamos a poner el sub J para hacer referencia que, bueno, depende este ángulo ahora de la posición J que tome la carga unitaria. Entonces la fórmula es exactamente la misma. ¿Qué vamos a aplicar en los apoyos? ¿Vamos a aplicar momento? ¿Vamos a aplicar fuerza? En este caso, No, es lo mismo de cuando resolvemos una bajo cargas muertas. momentos. Momentos, claro, sí, sí. Ahora son momentos. Bueno, esta es la misma fórmula recién, que como tengo dos incógnitas interestáticas en la vía que estoy considerando, las ecuaciones son estas que están acá. Estas son las ecuaciones que vamos a aplicar. Lo que es X1J es cómo varía el momento flector en la sección donde tengo X1. X2J, cómo varía el momento flector en la sección donde tengo X2. ¿Cómo varía con qué? Con las distintas posiciones J de la carga unitaria. Los beta no tengo que hacer nada porque o sea, tengo que hacer lo que ya sé hacer, delta X, XU, invertida y cambiada de signo. ¿Y esto qué serían? Bueno, simplemente delta 1J es en la dirección de la incógnita donde tengo X1, me fijo las dos secciones que están a cada lado, y para cada posición de la carga unitaria mido el ángulo relativo entre las dos secciones. Ese ángulo es el delta 1J. Voy a la sección donde tengo X2, me fijo las dos secciones a cada lado de la articulación, para cada posición de la carga unitaria mido el giro relativo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo entre A y B, la viga creo que tenía 30 metros, hago esto cada 1 metro, voy a tener que hacer 30 determinaciones de delta 1J y 30 determinaciones de delta 2J. Porque para cada posición, cada vez que la carga unitaria cambie 1 metro, el ángulo entre las dos secciones relativas, ya sea en 1 o en 2, cambia. No, hasta ahora vamos a usar otra vez Maxwell. Vamos a precisar, vamos a utilizar los apoyos. No, vamos a tomar, por ejemplo, 10 secciones a lo largo de la viga. Puede ser un criterio. Sí, hay que discretizar. ¿Cómo? Sí, después, pero básicamente se puede parametrizar, pero básicamente es cuánta, podemos decir, bueno, 10 secciones, o 5, o 20, lo que sea. Pero sí, en N secciones tenemos que calcular. Entonces lo podría otra vez hacer, digamos, por el procedimiento largo. Calculo, si lo es cada 1 metro, 30 delta 1J, 30 delta 2J. ¿Cuál va a ser el procedimiento corto? Otra vez aplico Maxwell. Entonces, acá voy a calcular el delta J1 y acá voy a calcular el delta J2. Veamos sobre el gráfico porque va a ser más sencillo verlo. Este es el delta 1J, el delta, sí, 1J. Y este es el delta 2J. Es decir, yo aplico una carga unitaria en distintas posiciones J, voy viendo cómo varía este ángulo o este otro ángulo. Eso es lo que estamos haciendo. Si aplico, entonces aplico fuerza, mido ángulo. Si aplico Maxwell, ¿qué tendría que hacer? Donde tengo la fuerza, mido corrimiento. Y donde mido ángulo, aplico momento. Entonces otra vez voy a medir, como en el caso del reticulado, voy a medir corrimientos. Y donde apliqué la fuerza, mido el corrimiento, y donde está el giro, aplico, claro, siempre en relación en la magnitud de acción y de desplazamiento. Entonces voy a aplicar acá un momento y acá voy a medir corrimiento. Hasta ahí Maxwell. Ahora vamos a ley de Hooke. Esta es la fórmula que yo tengo que aplicar y entonces no me conviene aplicar simplemente este momento unitario acá,
porque la fórmula también me habla del beta 1,1, otra vez por la proporcionalidad de la ley de Hooke. Este término, entonces voy a aplicarle beta 1,1. Entonces los corrimientos que voy a obtener acá son los correspondientes a este sumando. Pero la fórmula dice, y también hay que sumarle el beta 1,2 por el delta 2 sub j. El delta 2 sub j también es lo mismo, de lo que veíamos recién. Entonces acá me conviene aplicarle acá el beta 1,2. Y entonces otra vez análogo a lo que hacíamos en el reticulado. Si yo en la dirección de las incógnitas hiperestáticas, ahora en el isostático equivalente, aplico acá beta 1,1 y acá beta 1,2, los corrimientos que obtenga son la línea de influencia X1J. La parte anterior a esta era el delta 2J era para hacer. O sea, acá, ¿cómo calculo esto? Es la variación, el cómo varía este ángulo cuando la carga unitaria va entre A y B, en el isostático equivalente. Y esto, este otro ángulo acá. Yo aplico Maxwell. Entonces ahora el delta J1 es desplazamiento, en este caso corrimiento en J, cuando actúa un momento unitario en 1. El mismo subíndice te lo va a decir. Si digo delta 1J es corrimiento en 1, sería acá giro en 1, cuando actúa la carga unitaria en J. Ese es el original. Cuando aplico Maxwell es delta J1. Entonces corrimiento en J cuando aplico un momento en 1. Pero en vez de obtener esto, hago esto. Entonces le aplico beta 1,1, porque estoy en ley de Hooke. Claro, ya no aplica las fuerzas unitarias, sino el delta 1. Claro, entonces voy a obtener este término, por la proporcionalidad. Pero bueno, si acá le aplico el beta 1,2 por superposición por el Piaget, voy a tener este segundo término. Bueno, si lo aplico los dos a la vez, tengo esta suma. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? En el isostático equivalente, acá le aplico el beta 1,1, acá el beta 1,2, mido corrimientos. Los corrimientos son los X1J. Igual que en reticulado. En las secciones de corte, en el ejercicio recién le aplicaba beta, y medía corrimiento en cada vértice del cordón inferior. Esos corrimientos eran el XJ. Como procedimiento es como muy elemental, porque es el isostático equivalente, donde tengo las incógnitas hiperestáticas, le aplico los beta, en este caso beta 1,1, beta 1,2, calculo corrimiento en cada 1 metro o 10 veces en cada tramo de la viga. Y sí. Yo tengo una duda. Cuando estamos en un momento, ¿sería una búsqueda Claro, pues siempre estamos en un articulado, claro. sobre la orden? Claro, como cuando aplicás el X1, igual. No, ahora ya la carga unitaria, por eso, porque estamos aplicando Maxwell. Claro. Claro, cuando yo digo sin aplicar Maxwell es desplazamiento en incógnita 1, que es un giro debido a la carga unitaria en J. Cuando aplico Maxwell es momento unitario y mido corrimiento en J. Entonces ella la carga unitaria ya no está, pasa a ser La momento. práctica no medir ese corrimiento. Claro, en 10 podemos. Claro, pero te va a quedar, para obtener ese gráfico que yo les mostraba, necesitas una discretización más fina. Entonces ahí en la planilla está calculado en 10 posiciones. Pero bueno, entonces es isostático equivalente, le aplico estos momentos, mido corrimientos. Entonces ahora, ¿en qué consiste el problema? En que se reduce en medir corrimientos en una viga, o en distintos tramos de una viga isostática, ya sea con momento acá o con momento acá y acá. Si tengo que medir corrimiento, tendría que ir al TTB. Y si lo quiero hacer en 10 secciones, tendría que ir en 10 secciones, aplicando la carga unitaria y haciendo todo el procedimiento del TTB. En el caso del TTB, por ejemplo, yo voy a medir corrimiento en cada sección. Sí,
yo aplico un momento en el apoyo, por ejemplo, en el apoyo intermedio, y puedo medir los corrimientos en distintas secciones, o tengo que en cada sección aplicar una fuerza. Y el TTV, claro, te pide calcular en cada sección la fuerza. Por eso el TTV acá no nos es tan práctico y usamos el primer teorema de la vía conjugada, porque nos da la ecuación justamente. Nos da la ecuación de los corrimientos. Entonces no tengo que aplicar n veces el TTV, aplico una sola vez el teorema de la vía conjugada y obtengo la ecuación del corrimiento. Bueno, entonces lo que nos vendría a dar es como una ley de variación donde vamos trayendo el valor y Claro. El procedimiento práctico es muy sencillo. Yo tengo tramos de vía isostática donde tengo momentos aplicados. Estos momentos son estos acá. Y hacer un extremo, acá por ejemplo este tramo va a tener el beta 1,1. Este otro tramo va a tener el beta 1,1 y el beta 1,2. Tiene dos momentos. Este otro tramo va a tener solamente el beta 1,2. Entonces las posibilidades son que sean una vía isostática con un momento en un extremo o en otro, o dos momentos en los extremos. Pero cómo obtengo el corrimiento para esa vía isostática sometido a uno o dos momentos en los extremos me lo da el teorema de la vía conjugada. Me da la ecuación directamente. No lo vamos a ver acá, pero eso sí está parametrizado ya. La fórmula de cómo, sí. O sea, los apuntes del video siempre empieza por el extremo y después el medio. Por algo en particular. Ah, no, porque los extremos tienen un momento aplicado y en el medio de dos momentos aplicados. Es un poquito más complejo, digamos, con más operaciones. Y en la línea de influencia en los apoyos, ¿qué estaría representando? En la sección, bueno, acá hay que las secciones de los apoyos, ¿de cuál apoyo? No, había en el video que había distintas que tomaban la extensión del corte, en el momento y en el apoyo. O sea, No, a la reacción. ¿Y cómo si vamos a reacciones, cómo varía la reacción en el apoyo A cuando la carga unitaria va de 1 de A a B? Y para saber cuál es la carga máxima que tiene tu fundación. Por ejemplo, cuando la carga unitaria está en A, produce una compresión. Entonces vos dimensionaría la base para esa compresión máxima, que es cuando la carga del camión está y puede haber tracción. También te tienes que dimensionar la base a la tracción. Claro, entonces ahí te da todas las posibilidades, lo máximo que puede sufrir esa base, y la dimensionás para situaciones máximas va a cubrir todos los casos de la carga variable. Pero bueno, entonces el procedimiento es muy simple desde lo conceptual. Es una viga, un isostático equivalente a una viga continua, que son todos tramos de vigas continuas, con momentos aplicados en los extremos, en uno o en dos extremos, y tengo que calcular el corrimiento a lo largo de la viga. Para calcular el corrimiento a lo largo de la viga, uso el teorema de la vía conjugada y tengo la ecuación de ese corrimiento. Y eso es todo. Veamos ahora cómo está aplicado. O sea, ¿cómo llegamos a esto con esto que estamos diciendo? Bueno, acá son dos términos porque la cantidad de incógnitas hiperestáticas son dos, x1 y x2. Y entonces la ecuación de x1 es beta 1,1 por delta 1j más beta 1,2 por delta 2j, y la de x2 de 2,1 igual de 2. Entonces esto viene, como decíamos, sistema de ecuación lineal, el método de las fuerzas, adaptado a que la carga es variable. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar la viga por tramos. El tramo A1, el tramo 1,2 y el tramo 2B. Y en el isostático equivalente. Si estamos analizando qué pasa a la sección donde actúa X1, bueno, acá en el apoyo 1 tenemos que aplicar beta 1,1 y en el apoyo 2 tenemos que aplicar beta 1,2. Entonces, este tramo va a estar sometido a beta 1,1, este tramo va a estar sometido a beta 1,1 y beta 1,2, y este tramo va a estar sometido a beta 1,2.
pero básicamente es un tramo de viga isostática con un momento en un extremo o en dos, que ya sabemos la magnitud de ese momento, y aplicando el teorema de la viga conjugada nos da el corrimiento, y este es el corrimiento. En la primera viga este nos da el corrimiento, en la segunda viga nos da este corrimiento, y en la tercera viga nos da este corrimiento. Bueno, vamos a los signos porque yo acá cuando empiezo el método de la fuerza los pongo todos para abajo. Esa es la convención, X1, X2 para abajo. Pero yo veo que acá están aplicados para arriba, y acá para abajo. Y si vamos acá, este está para abajo y este en X2 para arriba. Y este está más grande que este. Y acá, bueno, más o menos iguales. Pero este es más pequeño. Entonces, ¿eso de dónde lo vamos a considerar? Bueno, también vamos a la teoría. Y lo que tenemos que analizar es los coeficientes beta. ¿De dónde vienen los coeficientes beta? De la matriz delta XXU. Bueno, si uno hace el análisis de la matriz beta, puede determinar que los términos de la diagonal principal, los beta y sub i, siempre son negativos. Y a partir de allí van cambiando de signo. O sea, si es negativo es más, después menos. Si este es menos, es más, menos y así. Lo otro que podemos determinar es que estos términos son mayores en valor absoluto que los otros términos. Claro. Entonces, cuando estoy en el tramo, en este tramo A1, yo había supuesto que el beta 11 iba para abajo porque el X1 iba para abajo, pero ya me está diciendo este análisis que el beta 11, por ser de la diagonal, es negativo. Si es negativo, va para arriba. Entonces el tramo A1 tiene un momento para arriba, por lo tanto la deformación va para arriba. El tramo 1,2 tiene este momento que va para arriba, el beta 11, y el beta 1,2 que va para abajo. Pero habíamos dicho, los que están en la diagonal son más grandes, entonces el beta 1,1 es más grande que el beta 1,2. Por lo tanto va a preponderar el que va para arriba. Y como predomina el que va para arriba, también la deformada va para allá. Y en el último tramo va aplicado el beta 1,2. Pero el beta 1,2 va para abajo, entonces la deformada va para abajo. O sea que ya yo simplemente, haciendo el isostático equivalente y poniéndole, yo sé que acá va beta 1 para arriba porque es negativo. Acá va el beta 1,2 que es positivo. Pero sé que este en magnitud es más grande que este otro, yo esta deformada la dibujo a ojo, después verifico los números, pero ya sé cómo es la variación. Porque yo sé que el procedimiento básicamente es trabajar con el isostático equivalente y aplicarle los momentos beta y j, beta 1,1, beta 1,2. Fíjense, vamos en el otro tramo, incógnita x2. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Acá voy a tener el beta 2 sub 2, que va a ir para arriba, porque es el 2,2, está en la diagonal. Y acá voy a obtener el beta 2,1, que como no está en la diagonal, es positivo, está al lado, y va para abajo. Entonces la deformada es acá para abajo y acá para arriba. ¿Por qué este también queda para arriba? Y bueno, porque el beta 2,2 es mayor en valor absoluto, por lo que veíamos recién, que el beta 2,1. Entonces va a ganar el que va para arriba. Por eso la deformada va para arriba acá y este tramo va para abajo. Fíjense cómo yo armo esta línea de influencia, la armo así aproximadamente, porque yo armo el isostático equivalente, pongo articulaciones acá. Si estoy acá, sé que el beta 1 va para arriba y el beta 1,2 para abajo. Pero este tiene mayor magnitud que este otro, entonces esto va a ir así y esto va a ir acá. Si estoy en el beta
2,2, bueno, el beta 2,2 va para arriba y este va para abajo. Entonces, viene para acá y va a ser más chiquito para acá. Y ya tengo una forma de cómo es la línea de influencia. Cuando tiene varios tramos, va atenuando. Claro, se va atenuando, esa es empieza en la diagonal principal y se va atenuando. Que tiene lógica, evidentemente, si estoy en esta sección 1, y bueno, si la carga unitaria está en el tramo 15, y bueno, evidentemente el efecto de la carga unitaria en la sección 1 tiene que ser más pequeño. Y bueno, entonces ahora, ¿qué hago? Tomo las 10 secciones del tramo A1, o sea, voy acá, tomo 10 secciones, 10 secciones, 10 secciones, calculo corrimiento. 10 secciones para el tramo A1, calculo corrimiento. ¿Cómo calculo corrimiento? Teorema de Moore, teorema de la vía conjugada. ¿Cuál es la fórmula para calcular corrimientos en que está acá? Bueno, está parametrizada el teorema de la vía conjugada. Entonces, ¿por qué parametrizada? Porque sirve para cualquier, digamos, tipología o característica de la vía. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que es ρ? Bueno, ρ es la longitud del tramo por la relación de J del tramo. ¿Qué es lo que es la relación de J? Bueno, tengo que tomar alguno de los tramos, por ejemplo, tomo el primero como el J de referencia, le llamo 0, y todos los otros J los refiero a este. Entonces el primer tramo es J0 sobre J0, el segundo tramo J0 sobre J1, J0 sobre J3. Lo que sí es la relación de la posición X que yo tomo en la sección sobre la longitud de la viga. Por ejemplo, si tengo una viga de 10 metros, un tramo de 10 metros, y quiero ver a la mitad, esto sería 5 metros sobre 10. Esto me queda 0,5. Y bueno, así en las distintas posiciones voy sacando los distintos. ¿Qué es lo que es este omega? Bueno, es esta relación de sí, también son todos parámetros. Pero esto lo puedo sacar. O sea, los X lo defino yo, defino cada medio metro, cada 1 metro, cada 10 veces, dividido en 10 veces la longitud de la viga, etc. O sea que este valor lo saco de acá. Este valor lo saco de acá, relación de parámetros geométricos, y me están quedando estos delta mayúscula y estos delta. ¿De dónde viene esto? Cuando yo hago el delta XQ invertido y cambiado de signo, yo puedo sacar factor común este término y me quedan otros términos acá. Lo que es delta es el determinante de la matriz delta XQ invertida y cambiada de signo. Y estos términos, una vez que saqué el factor, antes los términos eran beta 1,1, beta 1,2, etc. Cuando le saco factor común, ahora le llamo B. Entonces los B son de la misma matriz esta acá, pero cuando le saco factor común este. Entonces esos B son los que están acá en esa planilla allí. Así que eso, bueno, hay que jugar un poco con esos parámetros y sacarlo. Entonces, esto que son los corrimientos en 10 secciones del tramo A1, cuando en el tramo A1 actúa el beta 1,1, son estos corrimientos calculados por el teorema de la vía conjugada. La gráfica es esta que está acá. Ahora voy al tramo 1,2. Tramo 1,2. Tengo aplicado acá, para arriba el beta 1,1, para abajo el beta 1,2. Resuelvo corrimientos para esta viga, este tramo, y los corrimientos son los que están acá, también por la viga, por el MOR, viga conjugada. Difiere porque acá hay un término y acá hay dos, porque acá en este tramo hay dos momentos y en este tramo hay uno. Entonces la fórmula parametrizada para aplicar la vía conjugada cuando hay un momento, dos momentos, bueno, cambia. Pero los parámetros son los que están ahí. Esta gráfica es esta que está acá.
Y cuando ahora en el isostático equivalente, este último tramo 2B, le aplico un momento hacia abajo, beta 1, 2, calculo los corrimientos por la viga conjugada de Morse, puede ser el teorema de la viga conjugada, y obtengo estos corrimientos, bueno, que me dan para abajo, son estos que están acá. Y eso es todo lo de, obtengo ahí la gráfica. Es laborioso, pero la idea es muy simple. Es viga conjugada con articulación en los apoyos intermedios, le aplico momentos beta 1 a 1, beta 1 a 2, o beta 2 1, beta 2 2, según que esté calculando, y en cada tramo que tiene uno o dos momentos aplicados en los extremos, calculo por la viga conjugada corrimientos. Esos corrimientos son estos que están acá, que coinciden con la línea de influencia. Y esta fórmula viene de la ecuación de compatibilidad del método de la fuerza, adaptada al tema de la carga desplazable. Me imagino que en el ejercicio del práctico lo vamos a hacer eso. Sí, no, acá en el parcial no van a ejercer, sí están en complementario, creo, pero en el parcial la idea son preguntas conceptuales. Pero lo que pasa es que si uno no ha hecho esto, las preguntas conceptuales tampoco lo va a poder responder. No, todo en Excel, no, acá no importa. No, lo que hacemos a mano son las otras cosas más básicas para poder. Claro. Claro, no tiene sentido. Entonces, ¿qué va a cambiar cuando quiero ver la línea de influencia X2? Bueno, simplemente que acá voy a aplicar para arriba el beta 2,2, acá voy a aplicar para abajo el beta 2,1, y bueno, tomo este tramo con beta 2,1 para acá, por el teorema de la viga conjugada, calculo cuánto van los corrimientos, me da para abajo. Y ahí están los corrimientos calculados con esta fórmula de la viga conjugada parametrizada. Voy al tramo 1,2, ahora tengo el beta, este que va para abajo, el beta 2,1, y el beta 2,2 para arriba. Tengo dos momentos en los extremos. También está resuelto parametrizado con esta fórmula cómo se calculan los corrimientos en la viga conjugada. Me da para arriba porque tiene preponderancia el beta 2,2. Voy al tercer tramo, tiene aplicado acá el beta 2,2. Bueno, está resuelto también parametrizado por teorema de la viga conjugada. Como va para arriba, tengo esta deforma. Y ya está, así de simple. Vamos a analizar cualquier otra sección, vamos a analizar una más, porque se nos va a ir el tiempo, pero es siempre lo mismo, de, por ejemplo, cuánto vale el momento flector en el tramo, en la mitad del primer tramo. Ahora tenemos que analizar otras secciones, ya salimos de las secciones donde están las incógnitas hiperestáticas. Entonces ya no usamos esta fórmula. ¿Qué fórmula tenemos que usar? No, la analogía de sería acción de extremo igual a AE0 más AEXU por X. Ahora va a ser, en vez de AE0, línea de influencia, por ejemplo, del momento flector en la sección que está en la mitad del primer tramo. AE0 sería línea de influencia del momento flector para la vía considerada como isostática. LX1, LX2 serían los valores de X, que ahora son líneas de influencia, que ya los calculamos recién. Y S1, S2, bueno, ¿cuánto varían los momentos flectores en esa sección cuando actúa X1 igual 1 o X2 igual 1? Es igual que en el método. Es la análoga a la superposición de los efectos del método de la fuerza. AE igual a AE0 más AEXU por X. Eso se aplica para todo. Claro, lo adapto ahora, por ejemplo, momento flector en acá en la mitad de este tramo. Y así lo puedo hacer momento flector acá y momento flector acá. O en cualquier sección que yo quiera. Pero veamos a ver si con eso ya cerramos, porque lo otro es igual. Entonces, ¿cómo? Eso que dice ahí lo vamos a ver. Entonces, aquí quiero llegar a esta forma de
la línea de influencia. ¿Qué, otra vez volvemos al significado? ¿Qué marca esto? Si como estoy en la sección acá, toda la información que veo acá es lo que le pasa solamente a esta sección. Y así, claro, a medida, en todos los otros casos, siempre por sección estamos analizando. Entonces, ¿qué le pasa en el momento flector a esta sección cuando la carga unitaria va entre A y B? Bueno, el momento flector en esa sección varía de esta manera. Por supuesto, cuando la carga unitaria está en el primer tramo, el momento flector es positivo en esa sección. Claro, es máximo y sí, en la viga, por ejemplo, estamos analizando la mitad y la carga está en la mitad y es máximo. Pero después cuando la carga unitaria está, por ejemplo, en el segundo tramo, el momento en esa sección de la mitad del primer tramo, siempre acá, es negativo. Entonces, si yo tuviese una viga de hormigón armado, tendría que, para este momento, colocar armadura abajo en esta sección, pero para este valor de momento, tendría que colocar armadura también arriba, porque en alguna posición de la carga unitaria también produce momento negativo. Entonces, acá tengo todo lo que le va a pasar a esta sección en momento flector. Bueno, vamos entonces a las partes que están acá. ¿Cómo está armado acá? Bueno, lo que está acá en la fórmula. Tengo que primero calcular la línea de influencia del momento flector para esa sección. Está puesto acá. Ya vemos cómo lo obtenemos. Y para cada tramo, de 0 a 8 metros, bueno, tiene distinto color cada tramo. Está puesto acá el segundo término, que está acá. Lo que es este segundo término es, tengo el isostático equivalente, tengo aplicado la carga unitaria acá. Y entonces veo cuánto es en la sección del medio, si yo aplico un momento acá, cuánto vale el momento flector ahí. Es lo mismo que la AEXU. Ahora, cuando la carga unitaria, en el isostático equivalente, cuando yo aplico la carga unitaria acá, ¿qué efecto tiene en el momento flector de acá? No, pero están todos separados de cero, porque no tiene influencia. Porque si acá está articulado, pues siempre trabajo en el isostático equivalente, y aplico un momento acá, y ese momento acá no le produce nada. En la vía continua sí, pero como trabajamos en isostático, nada. Por eso dice acá, bueno, este término no interviene, interviene nada más que este que está acá. Pero es simplemente viendo, la fórmula está general, después uno lo adapta a cada tramo. Si estuviese analizando este tramo intermedio, fíjense acá sí interviene, cuando la carga unitaria está, cuando el momento está acá, sí interviene acá, y cuando el momento está acá, también interviene acá. Entonces, hay veces que aparecen, en algunas secciones que aparecen las dos, y en otras secciones aparece solamente una. No, pero por eso hay que ver, como se analiza por secciones, uno ve la situación particular de cada sección. Pero ahora nos estamos manteniendo acá, solamente en esta sección del primer tramo, la mitad del primer tramo. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Determine la línea de influencia de ese tramo como isostático, y ya lo sabemos hacer por estabilidad. ¿Se acuerdan la forma que tenía el diagrama de momentos flectores? La línea de influencia del momento flector en una vía isostática era este que está acá. O sea, si esto es LI y yo tengo una sección Z que está separada una distancia A del apoyo izquierdo y una distancia B del apoyo derecho, yo estas cotas, el máximo, va a ser A por B sobre LI. Acá, por ejemplo, bueno, ¿cuánto va a ser el máximo? Fíjense, el tramo tiene 8 metros. No, estamos acá, siempre acá. Estamos considerando la sección acá. 8 metros.
y la sección está a la mitad. Entonces acá tenemos, esto sería 4 y 4. 4 por 4, 16, dividido 8. ¿Cómo? Y entonces, acá tenemos en 4, el valor vale 2. O sea, estoy midiendo esta cota. Y en las otras 10 secciones... Pero ahí también no, bueno, pero siempre estamos viendo que lo que pasa el gráfico está adaptado. Siempre, el análisis que estamos haciendo ahora siempre es por eso está ahí en el título, línea de influencia del momento flector en la sección de mitad del tramo 1. Entonces, lo que estamos viendo de este gráfico, independientemente, pues es una viga continua, una viga simplemente apoyada. Entonces, este vale 2. Y las otras cotas, ¿cómo las obtengo? En las 10 secciones de la viga. Relación de triángulos. Entonces, de 0 a 2 y de 2 a 0. Esto es, entonces, líneas de influencia del momento flector en una sección de una viga simplemente apoyada. ¿Cómo lo obtengo? Por este gráfico simplemente, que es la línea de influencia de una viga para el momento flector, para una viga simplemente apoyada. O sea que esos valores son muy sencillos. A partir de que obtengo el máximo, lo demás, bueno, es por relación. Lo que es S1 por LX1. Bueno, LX1 ya lo calculé. Es esta variación. Entonces tengo, bueno, en este momento tengo todos estos valores, ya lo tengo. Tengo 10 valores acá, que son estos valores acá. Lo que es S1. Bueno, lo mismo que habíamos hecho en el AXU. Aplico acá en el isostático equivalente una carga unitaria y veo en la sección del medio cuánto vale el momento flector, porque estoy analizando el momento flector. Entonces, una viga simplemente apoyada con un momento acá. Viga simplemente apoyada con un momento acá. ¿Cuánto vale acá? Bueno, si esto vale 1, vale la mitad. Entonces, ese valor es constante. Fíjense, acá está puesto B21. Bueno, es 0,5, por supuesto. Pues si esto vale 1, acá la mitad vale la mitad. Entonces, 0,5 por LX1, 0,5 por... Bueno, es 0,5... ¿Cómo? No, en la sección donde yo elija. Yo elegí en la mitad. Si fuese, por ejemplo, acá en el cuarto, bueno, acá valdría, ¿qué es lo único que cambiaría? Que este sería 0,25, pues sería este valor. Y bueno, entonces el S1 lo calculo de la misma manera que calculaba la AEXU. Y bueno, entonces en el primer tramo es el S1 constante, este valor, por los valores de X1 que ya lo tengo. La línea de influencia de X1. Sumo según me dice la fórmula y obtengo la línea de influencia del momento flector de la sección intermedia, que es esto que tengo acá. Voy a la otra sección, a la viga que tengo en el otro tramo, o sea, voy a analizar ahora acá, siempre para la sección acá, no estoy saliendo, estoy en esa hoja siempre de la sección aquí. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la línea de influencia para la sección que está acá en la mitad? Y bueno, cuando la carga unitaria esté acá o acá, no le afecta a esta de acá. Entonces, la línea de influencia del momento flector para el isostático equivalente a 1, cuando la carga unitaria va de 1 a 2 o de 2 a B, vale 0. Por eso acá en este tramo de 1 a 2 vale 0, de 2 a B vale 0. Vamos a esta otra parte. ¿Qué es lo que es esta otra parte? La sumatoria de los S por las líneas de influencia. Bueno, otra vez acá tenemos tengo acá en el isostático equivalente
tengo que hacer actuar el valor de la carga unitaria acá, porque cuando la carga unitaria actúa acá, no tiene influencia acá, porque la viga está con la articulación en 1 y en 2, entonces no tiene influencia. Entonces vuelven a ser los valores de este que habíamos calculado, el 0,5, porque simplemente es una carga unitaria en la dirección de X1, y mido en la sección donde estoy calculando la variación del momento flector, es en la mitad, entonces si esto vale 1, esto vale 0,5, vuelve a ser 0,5, por los valores de línea de influencia de X1, entonces me voy acá, leo para el segundo tramo cuánto vale la línea de influencia en X1, lo multiplico por ese valor constante S1, y obtengo entonces estos valores, que son los que están graficados acá. Voy al último tramo, ya sé que acá la línea de influencia del momento flector en esta sección de la mitad del primer tramo vale 0, porque está actuando la carga unitaria en este tramo, no tiene influencia acá, entonces esto vale 0. Estos son los valores de X1 para el tercer tramo, que ya los calculé recién, multiplicados por el valor de C1, que es este valor que ya habíamos visto acá de 0,5. Ahí obtengo estos otros valores, que son que me dan la última parte del gráfico. Entonces acá cuando estoy analizando otras secciones que no son donde yo tenía las incógnitas hiperestáticas, ya no trabajo con la fórmula de la ecuación de compatibilidad de desplazamientos, sino que trabajo con la fórmula del PAC, donde tengo la superposición de los efectos. ¿Cuáles son esos efectos? Bueno, el isostático, la línea de influencia para el isostático equivalente, correspondiente en este caso al momento flector, y esto sería el X, el vector X, y esto el AEXU, que se obtiene igual que en el método de las fuerzas. Esto lo leo de lo que ya calculé, esto lo hago con el método de las fuerzas. Una constante, bueno, me afecta este valor, le sumo a esto y así voy obteniendo esta línea de influencia. ¿Qué cambia, por ejemplo, cuando voy a hacer el corte? Y bueno, que acá voy a tener línea de influencia en esa sección del esfuerzo de corte, y la línea de influencia del esfuerzo de corte es esta que está acá, para el isostático equivalente. Entonces cambia allí. Y bueno, los valores de ese, igual que el método de la fuerza, no cambia. Pero digamos, con esa idea general, el objetivo es ahora ponerse a o verlo en detalle, esta planilla de cálculo, o empezar a hacer uno en paralelo e ir viendo lo que uno hace con lo que está en la planilla, para ir, porque eso va a permitir hacer una corrección, digamos, de lo que uno va creyendo que hay que hacer. Pero como síntesis del procedimiento es, primero tenemos que calcular las líneas de influencia donde están las incógnitas hiperestáticas. Nosotros para viga continua elegimos como isostático equivalente colocar articulaciones, por lo tanto las incógnitas hiperestáticas son momentos. Entonces lo que yo tengo que calcular primero son las líneas de influencia de los momentos, que están actuando en las secciones donde pongo las incógnitas hiperestáticas. ¿En base a qué hago ese cálculo? La fórmula que viene de la ecuación de compatibilidad del método de la fuerza adaptada a que la carga es variable. ¿Qué implica este cálculo? Bueno, simplemente es que en el isostático equivalente cargo con los beta y mido corrimientos. Esos corrimientos me dan esta línea de influencia. Cuando quiero hacer cualquier solicitación en otra sección que no sea la donde tengo los apoyos, bueno, tengo que aplicar el equivalente a lo que hacíamos en acción de extremo en el método de la fuerza. Entonces necesito ver qué le pasa a esa sección para esa solicitación en el isostático equivalente, en el caso del momento flector esto que está acá, y tengo que afectarlo, sería por el análogo al AEXU, por el valor de X, que en este caso toma esta forma, y bueno, y ver en cada sección, en el isostático equivalente, cómo le afectan cuando pasan cosas en otro tramo. Y bueno, con esta planilla voy analizando cada tramo por separado,
y voy viendo entonces la contribución del primer y segundo sumando para cada caso. Acá fíjense, si tomo ahora sí una sección en el segundo tramo, me va a estar afectando X1 y X2 ahora. Por eso cuando analizo la línea de influencia del momento flector en una sección en el tramo 1-2, aparece la influencia de S1 por L1 y S2 por X, por la influencia de X2. Entonces hay que ir viendo en cada tramo qué es lo que le pasa. Pero bueno, yo como idea general de procedimiento lo dejaría acá para que puedan seguir entonces con una aplicación de esta planilla, y después agregaríamos un tercer video que es, bueno, ¿qué pasa si ahora no tengo una carga unitaria, sino que tengo una carga distribuida? Y por eso lo agregamos después, y con eso ya se cierra. Claro, es largo. Si vemos los procedimientos no es tan complicado en cuanto a... Claro, es laborioso, porque acá yo ¿qué hago? Aplico los beta, tengo una fórmula que me permite calcular corrimientos, basada en el teorema de la conjugada, calculo esto. Y acá, cuando voy a otra, es lo que ya tenía, afectado por un factor, y le sumo línea de influencia de isostático, que ya lo sé hacer. Entonces, bueno, le voy sumando básicamente esa influencia, o si estoy en corte, el isostático respondiente a corte. Entonces, como que no... Está bien la teoría, pero no entendía. Encima de la carga estudiada salía, pero salía como dos caras, una carga de la carga de nosotros, Claro. la carga de se va agregando por tramo o en toda la vida. En todo el tramo, ahí es lo que decíamos recién de si fuera esto una vía continua en vez de las aulas de losa, si esto fuera la viga, entonces, claro, por tramo, todo el tramo está cargado o está descargado. Pero el mes sí Sí, ese está uniforme siempre o es carga muerta. el L va variando. El L puede cambiar, es lo que, por ejemplo, nosotros nos vamos del aula, pero el peso propio permanece. Siempre las dos aulas y el pasillo van a tener la carga muerta. Nosotros y los muebles pueden estar o no en distintas situaciones. Y eso es lo que se analiza. La carga L, que seríamos nosotros y los muebles, ¿qué pasa si estamos acá? Está todo lleno, solamente lleno el pasillo, solamente llena esta aula, o la otra aula, o esta aula y el pasillo. Todas esas combinaciones se analizan, pero en base a esto que estamos viendo ahora, que lo vemos en otro video, pues ya no se nos va en el tiempo. Así que bueno, con esto cerramos. Como idea general, por supuesto, no vamos, pues si no también se hace muy largo y tedioso. Lo mejor es ponerse uno a hacer los números y ver. Así que bueno, cortamos acá la grabación.